Tenemos física tercero medio, diferenciado, ¿cierto? Unidad 01, nuestra penúltima clase de lo que es el cosmos, ¿cierto? ¿En qué momento y lugar del universo nos encontramos? Hemos reflexionado, los que han hecho los distintos trabajos también han podido entender un poquito sobre el Big Bang, sobre las distintas visiones cosmológicas, la cosmogonía de pueblos originarios, ¿cierto? Cómo ha sido esta evolución, ¿cierto? Que de repente no es lineal, esta evolución del conocimiento, ¿cierto? Que nosotros podemos quizás ponerlo en una línea del tiempo, pero si nos vamos al detalle, el conocimiento sobre el cosmos, el conocimiento sobre la comprensión del universo, no es de forma lineal. Siempre han habido discusiones, siempre quizás se descubre una cosa primero que otra, para que algo se acepte como válido, se tienen que hacer muchas hipótesis, se tienen que hacer mucha investigación, y hay hipótesis que en la historia fueron propuestas muchos años antes, y recién, no sé, en los últimos 40 años, esas hipótesis han tomado validez. Así que, nada, es un poco con respecto a lo que hemos investigado y espero que les haya gustado lo que han investigado, lo que han aprendido. Es siempre entretenido aprender sobre la galaxia, el cosmos, el universo y todo eso. Entonces, antes de partir, como siempre, yo les hago esta pregunta, que es, si están en un espacio iluminado, ojalá que sí, si tienen un cuaderno y lápiz a mano, si tienen 30 minutos exclusivos para dedicarle a esta clase, si están en un lugar donde se van a poder concentrar. Además, decirles que ya, si está concentrado, igual me tienen que contestar las preguntas al final de la clase, así que con eso me basta. Pero así que ponga atención de todas maneras. Bueno, las normas que tenemos también como curso es que ustedes pueden interrumpirme cuando quieran, cuando me quieran hacer una pregunta sobre lo que estamos leyendo, yo feliz de contestarles las preguntas. Y nada, pues la clase la hacemos todos, así que espero su participación y espero que poder contar con ustedes. Entonces, la clase de hoy día se llama Temas de frontera sobre el cosmos. El objetivo de la clase es entender las limitaciones de las teorías cosmológicas actuales, las nuevas propuestas y las que no tienen respuesta, ¿ya? Entonces vamos a entender más que nada cuáles son estas teorías, vamos a entender cuáles son las limitaciones que tenemos hoy en día para las teorías que ya existen, las que se van a proponer y las teorías que definitivamente ya no tienen respuesta. Por lo tanto, el temario de la clase solamente es un punto, que es las dificultades básicas de la cosmología. Y nuestro as ahora, que va a ser la actividad con la que vamos a partir el día de hoy, es lo siguiente. Tienen que observar estas preguntas que están con distintos colores, ¿cierto? Que dicen qué forma tiene el cosmos, va hacia algún lugar, estamos solos en el universo, es finito, es infinito. Hay otras propuestas, además de la teoría del Big Bang. ¿Esto es un universo o es un multiverso? Entonces, quiero que reflexionen sobre estas preguntas y me digan al menos 3 personas distintas que me contesten la primera pregunta, que dice si son preguntas que se pueden responder científicamente. Entonces, 3 personas distintas que me puedan comentar este punto de acá. Ojalá que sea con micrófono abierto, porque así sea más entretenido. Ya, y podemos armar un espacio de discusión, porque esto es para discutir. Entonces, ¿quién tenemos acá? Algunas sí, otras no. Ahí se nos dice que algunas sí y otras no. ¿Cuál cree que sí? Hay otras propuestas además de la teoría del Big Bang. Ya, bien. ¿Y cuál cree que no? ¿Cuál otra no? Ejemplo, es finito e infinito, todavía no podemos resolverlo de manera científica. Ya, perfecto, está bien. ¿Quién más? Otra persona ahí que me... Muchas gracias, Seba. Hay otra persona que me pueda también decir cuál cree que tiene respuesta y cuál cree que no. Yo creo que tiene respuesta, o sea, que no tiene respuesta de dónde viene y que tiene respuesta
que puede ser que hubo antes un supuesto Big Bang. Interesante, interesante. Ahí hay cosas que podemos saber y cosas que no podemos saber, ¿cierto? Así que muchas gracias, Marce, por tu respuesta. Y uno más que me diga ahí cuál cree que tienen respuesta o mejor dicho, ¿qué respuesta le gustaría saber? Universo o multiverso. Universo o multiverso, ¿cierto? Eso. ¿Será solamente un universo o habrá muchos otros universos paralelos, ¿cierto? No sé si vieron esta noticia que salió durante la semana pasada de la posible existencia de un multiverso, pero la teoría fue refutada inmediatamente de parte de la NASA. Como que fue una mala interpretación de una revista, no me acuerdo de qué origen era la revista, pero no era una revista científica como tal de Estados Unidos o proveniente de la NASA, era como la interpretación de un artículo que después se hizo como viral y al final todos pensábamos que se había comprobado la existencia de un multiverso. ¿Ya? Bueno, y la otra pregunta, ¿qué emociones les evoca reflexionar sobre las interrogantes? ¿Cierto? Porque hay cosas que no sabemos. Entonces, hay que dos personas me digan una emoción. ¿Cómo pueden decir en una palabra, finalmente, qué les provoca o qué les evoca esto? O sea, yo siento que un poco de, no sé si miedo, pero tener como miedo a algo nuevo que nunca habíamos experimentado o no sé, ay, no sé si me estoy explicando bien, pero algo nuevo, tener miedo a algo nuevo. Efectivamente, lo desconocido nos causa miedo. Ahí Sergio Contreras nos dice que en un universo paralelo Piolín manda fotos de las tías. Ay, gran meme de Piolín. ¿Qué más? Ahí nos dijeron que podía evocar miedo, ¿cierto? El miedo a la incertidumbre. ¿Qué otra emoción más? Una más, para después seguir con la clase. Yo considero que igual curiosidad a la vez. Efectivamente, nosotros también lo desconocido nos causa curiosidad, nos causa ganas de querer saber sobre todo esto que hubo antes del supuesto Big Bang, o sea, ¿qué había antes de eso? O si estamos solos en el universo, o qué forma tiene el universo, ¿cierto? ¿Qué forma tiene el cosmos? O si vamos a algún lugar, o existirá el fin del universo como lo conocemos. Bueno, hay cosas que nos causan mucha curiosidad y que nos dan ganas de saber, pero lamentablemente con lo que sabemos hoy en día no podemos contestarla. ¿Ya? Así que vamos a hablar sobre el tema de hoy día. El tema de hoy día es las dificultades básicas de la cosmología, ¿cierto? Dentro de estas dificultades básicas vamos a hablar sobre este texto que ustedes tendrían que leer, pero yo se los resumí para ir comentándolo poquito a poco, ¿ya? Así que son como 5 o 6 diapositivas donde vamos a estar hablando sobre los temas importantes que habían en el texto. Entonces, ¿cómo parte esto? Hay misterios fundamentales en la ciencia, ¿cierto? En la parte anterior vimos que hay preguntas que nosotros no podemos contestar hoy en día. No tenemos las herramientas para poder saber, no tenemos los instrumentos para poder medir, o no tenemos finalmente algo que nos permita observar desde un punto de vista externo al universo de dónde estamos, qué somos, qué hacemos, estamos solos, ¿cierto? Entonces, se hacen distintas preguntas, pero una pregunta más fundamental es si existen leyes que rigen la naturaleza, pero ¿por qué existen estas leyes finalmente? ¿Estas leyes existen por algo? ¿Hay alguna razón por la que estas leyes existan? ¿Siempre fueron así? Y la pregunta es que realmente no lo sabemos. No sabemos por qué existen las leyes, ¿cierto? No sabemos por qué razón fueron creadas o hechas de esa manera. De hecho, podemos imaginar perfectamente un universo con otras leyes o que ni siquiera tenga leyes donde todo ocurre por casualidad.
Y se imaginan un universo donde todo ocurre por casualidad, donde todo es aleatorio, donde cada suceso es aleatorio finalmente. No, es un poco complicado de imaginarlo, pero dentro de la imaginación todo tiene cabida. Entonces, como no sabemos el motivo por el cual existen estas leyes, tampoco podemos saber si estas valen para siempre, o si siempre valieron en el pasado, o si siempre valdrán en el futuro distante. Es decir, no siempre podemos hablar de la gravedad como si fuera una ley fundamental, de atracción entre los planetas, el tema de la velocidad de la luz, ¿cierto? Que, por ejemplo, la velocidad de la luz es una constante, ¿cierto? La velocidad de la luz siempre es la misma. Pero esto siempre fue así. Estas leyes siempre han estado así. La verdad, no sabemos si las leyes que hoy día nos rigen son las mismas leyes que nos rigieron en el pasado o son las mismas leyes que nos van a regir en el futuro. ¿Ya? Entonces, hay mucho espacio para las dudas en relación con las teorías sobre el origen y sobre la evolución del universo. Hay puntos fundamentales sobre los cuales no tenemos certeza. Literalmente no podemos saber, no sabemos por qué las leyes que nos rigen de esa manera, no sabemos por qué finalmente se creó la vida en el planeta Tierra y en el resto del universo, no sabemos si hay vida, no sabemos si el universo se está expandiendo, se está contrayendo, si siempre está en expansión, o hay cosas que realmente no sabemos, ¿cierto? Entonces hay puntos fundamentales sobre los cuales podemos tener certeza y los cuales no. Además, aún aceptando como válida esta noción o este saber de la expansión del universo, la validez de las leyes de la física en todos los tiempos, las teorías que nosotros conocemos hoy en día aún presentan muchas dificultades. Tienen que pensar que lo que hemos descubierto en los últimos 100 años es más de lo que se había descubierto en toda la historia que tiene la humanidad en la Tierra. Es decir, imagínense las cosas que podemos descubrir en los próximos 100 o 200 años, ¿cierto? Pero esas cosas que quizás hace miles de años tenían muchas interrogantes que han sido respondidas en los últimos 100 años, hoy día también tenemos interrogantes que no pueden ser respondidas y que quizás también, como nuestros antepasados, no podamos vivir para saber esas interrogantes, ¿cierto? Y una de las que más nos interesa a nosotros saber es qué había antes del Big Bang, si es que el Big Bang fue el origen del universo. Pero entonces la pregunta es, como no podemos saber lo que va a pasar en el futuro, ¿eso significa que todo el trabajo hecho hasta ahora ha sido inútil? La respuesta es que no, ¿cierto? Los avances de la ciencia han sido súper significantes. Los avances de la ciencia nos han permitido entender el universo como lo conocemos hasta hoy día, aún sin saber la gran mayoría de las cosas del universo. Acá Seba nos dice, basamos las leyes en cosas que sabemos que suceden en la Tierra, pero eso no significa que así sea en el universo. La verdad es que gracias a Einstein podemos relacionar lo que es la mecánica terrestre con lo universal. Gracias a la teoría de la relatividad hemos podido también entender cómo funciona la mecánica tanto en el universo como en la Tierra. Que las cosas pasen en el universo que pasen en la Tierra tiene cierta lógica, por las características que presenta la Tierra. Pero estas leyes Einstein descubrió que también se cumplen en el universo. No sé si se acuerdan de haber visto el año pasado el tema de las órbitas, todo lo que descubrió Kepler, las leyes de Kepler, ¿cierto? Todo lo que define que las órbitas son elípticas, de que mientras más cerca está un planeta del Sol, significa que pasa más rápido por la órbita.
todas esas cosas en un inicio no tenían relación con como las leyes que regían en la Tierra, con las leyes que regían en el espacio. Hasta que Einstein descubrió que existe una constante que sí puede relacionarlas, ¿cierto? La constante de gravitación universal, entre otras cosas, ¿cierto? Descubrió una equivalencia entre esta mecánica celeste del espacio con la mecánica en la Tierra. Entonces, gracias a Einstein podemos saber eso que nos dice Seba, que las cosas que suceden en la Tierra son similares a las que suceden en el espacio, con el resto del universo. Pero hay cosas, como todo en la vida, que todavía no tienen respuesta. Einstein sabía la tabla del 7 en primero. Espero que varios acá por lo menos se sepan la tabla del 7, estando en tercero medio. Ya, entonces, como bien habíamos dicho antes, nuestro conocimiento actual sobre el universo es amplio y mucho más que hace 100 años, ¿cierto? Pero hay cosas que aún no tienen respuesta y hay cosas que nunca tendrán, ¿cierto? Algo que sí puede tener respuesta es que ustedes aprendan antes de salir de cuarto medio en la tabla del 7. Confío en ustedes, chiquillos. Eso no depende finalmente de las personas que estudian el universo, eso depende meramente de ustedes. Como dato freak, yo para aprenderme la tabla del 8, cuando era chico, me creé un rap del 8. Algún día se los voy a cantar. Así no se olvidó más. Me dijeron que como la materia te quedaba cuando uno cantaba, entonces, o se aprendía las cosas con canciones, así que me aprendí la tabla del 8 como una canción, como un rap. Así que ahí pueden probar finalmente cantar la tabla del 7 y aprenderse, aprenderse la tabla del 7. Sigamos. Si la teoría del Big Bang es correcta y el universo siempre está en expansión, tenemos las siguientes preguntas. ¿Este va a crecer para siempre? ¿Va a parar y después disminuir y encoger hasta el hasta lo escribí sin H? Antes de que me funen, se lo voy a cambiar. Ahora podemos seguir. Hasta el estado inicial. ¿Puede el universo ser cíclico y estar repitiéndose para siempre? ¿Y qué había antes del Big Bang? Entonces, esas son las preguntas con respecto a la teoría del Big Bang que es correcta, ¿cierto? Lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? La teoría del Big Bang, hace como 2 semanas. Entonces, ¿va a crecer para siempre? No lo sabemos. ¿Va a parar y después disminuir y encoger hasta un estado inicial? Imagínense como el Big Bang invertido, como que el universo desacelerara, llegara a un punto, se detuviera y después empezara a juntar todo nuevamente. O puede ser el universo cíclico y estar repitiéndose para siempre. ¿Se imaginan que el universo se expanda, se crea el universo, llega a un punto, se detiene, se vuelve a contraer, vuelve al mismo punto y el Big Bang se repite de nuevo? Y que todo esto sea cíclico y que seamos la vez número 100 que se repite el universo. ¿Se lo imaginan? No se preocupe, Estefanía, vaya más. Bueno, y la pregunta clave, ¿qué había antes del Big Bang? Que no lo sabemos. Entonces, en las últimas décadas del siglo XX se desarrollaron instrumentos muy poderosos para la investigación del universo. Se desarrolló el radiotelescopio que permitieron estudiar ondas invisibles que vienen del espacio. Se hizo sondas espaciales que dieron información detallada sobre la Luna y los planetas. Telescopios de rayos X o el gran telescopio óptico o el Hubble, que se llama, que permite ver o permitió entender que las galaxias se están alejando, ¿cierto? Por esto que he llamado el corrimiento hacia el rojo de
la frecuencia que tienen las galaxias cuando se alejan. Entonces, eso nos permitió ver el gran telescopio óptico. Ahí Sebastián nos propone una teoría de que antes había un Michi cósmico viajando en la nada, o que Pablito nos habla sobre el final del universo, que un agujero negro se trague finalmente todo lo que conocemos en el universo. Ya, pues entonces, la tecnología nos ha permitido comprender más el universo. El Big Church, eso es como la gran iglesia. El Big Crunch me suena más. Casi. Ya, pues entonces va a explotar el sol y listo, y era. Explota el sol y era. Bueno, volviendo a la clase, la tecnología nos ha permitido ampliar el conocimiento que tenemos sobre el espacio y sobre la galaxia. ¿Ya? Y estos son algunos de los instrumentos tecnológicos que nos han permitido entender el universo más allá de nuestras fronteras, ¿cierto? Más allá del planeta Tierra. Entonces, ¿qué podemos ver ahora? ¿Qué nos han permitido los avances tecnológicos durante este periodo? ¿De qué nos ha servido? Ahora podemos ver galaxias, podemos ver cuásares mucho más distantes de lo que eran visibles al inicio del siglo XX. Todos estos avances repercuten en el conocimiento del universo como un todo y repercuten en las teorías sobre el origen del cosmos. Es decir, gracias a estas investigaciones, gracias a que podemos observar más del universo, nosotros podemos poner o crear más teorías sobre el origen del mismo, o también confirmar teorías del origen del universo. Pero como todo en la vida, hay ciertas cosas que no podemos saber y que se irán aclarando poco a poco. Mientras avance la tecnología, vamos a ir sabiendo cosas que antes no sabíamos, ¿cierto? O ir contestando o ir contestando como las preguntas sobre las cosas que no sabemos simplemente, sobre el universo. Y como bien sale acá, hay otras cosas que escapan de toda investigación científica que todavía no podemos conocer. Ahí Seba nos dice si existe una especie de mega universo. Quizás este universo está dentro de un mega universo más grande y somos un puntito dentro de ello. Imagínense que hay algo más grande que el mismo universo, algo que nos contiene. También es una opción porque nosotros no sabemos qué hay afuera del universo. Y dentro de ese otro universo, ese gran universo, pueden existir otros universos similares a este y eso sea el multiverso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nosotros no, claramente. Por lo menos todavía no lo podemos saber. Entonces, un universo paralelo. Vamos a esperar que pase la ambulancia. No pasan ambulancias todo el día por acá. Está brígida la cosa. Así que cuídense, cabros, cuídense, no se expongan. El coronavirus está brígido. Para que vivan, para conocer el final del universo, las teorías del universo, por favor no se enfermen. Ya, entonces, la pregunta de ahora es, ¿acaso existió un universo antes del nuestro y este se contrajo y se tornó un punto de altísima energía que luego se expandió y produjo todo aquello que conocemos? No lo sabemos. Pero si es que pasó eso y nosotros somos, por ejemplo, el universo número 100 que se forma después de esta expansión del Big Bang y que todo vuelve después a un mismo punto y después vuelven a ser el Big Bang, no sabemos, porque si ocurrió eso, no existe rastro de exactamente, como una implosión. No existe rastros de esa implosión, no existe rastros de que eso ocurra. Solamente es una suposición. Pero nosotros no podemos ver, si es que eso ocurrió, no existen rastros en este universo de universos anteriores que se hayan hecho por la implosión del Big Bang. Así que eso realmente no lo podríamos saber.
Y cualquier análisis escapa a la observación, a la posibilidad de observación, experimentación y estudio científico, porque no hay rastro. Y que no haya rastro, al menos ahora, eso es lo bonito de la ciencia, es que ahora no sabemos si hay rastro, pero que imagínense que después, más adelante, la tecnología encuentra algún tipo de onda existente, persistente del universo anterior, de esa implosión, esa explosión. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero, como siempre, una vez más, no debemos imaginar que las ciencias llegaron a su fin, o que ya tenemos las teorías definitivas sobre el universo. La historia siempre se encarga de mostrarnos que las teorías siempre cambian, que siempre hay descubrimientos inesperados. Einstein pensaba que el universo era estático. Einstein, aún descubriendo la teoría de la relatividad, se encontró en una disyuntiva súper grande. Cuando Einstein descubre la teoría de la relatividad, Einstein pensó toda su vida que el universo era estático, que todo había existido siempre y que estaba quieto, que no se movía. Pero después encontró con la teoría de relatividad la única explicación para que tenía que darle al universo es que este universo no era estático, sino que era dinámico. Las cosas se están moviendo, las galaxias se están alejando, el universo va creciendo. Y eso fue como uno puede pensar que Einstein no se equivocaba, pero claramente el paso a la evolución del conocimiento está pavimentado por errores, por fallas. No es un camino de éxito, es un camino de mucho, mucho error. Por lo tanto, a mí como profesor me gusta siempre recalcar que el error es parte del aprendizaje, que no se castigue con el error, que el equivocarse cuando uno lo intenta te sirve de aprender que ese finalmente no es el camino para aprender, o quizás te estabas equivocando en algún concepto. Entonces, el error tiene que ser parte fundamental del aprendizaje, y así mismo lo hicieron científicos en la vida. Las teorías siempre cambian, lo que uno piensa siempre va a cambiar, ¿ya? Y siempre hay descubrimientos inesperados, siempre hay cosas que nosotros vamos a conocer, siempre hay cosas que nosotros vamos a aprender o que vamos a descubrir en los momentos que menos lo pensamos. Ahí Amaro nos aporta con que eso nos hace humanos. Es verdad, errar nos hace humanos y el aprender de nuestros errores nos hace ser más humanos todavía. Hay cosas que quizás faltan, que la tecnología avance 100, 200 o 1000 años para que sean descubiertas. Y eso también es lo fascinante de la ciencia, que no está todo escrito. Hay cosas que no han sido descubiertas y quizás, como hace 1000 años no sabíamos que el universo se expandía, no sabíamos que habían galaxias. De hecho, hace más de 100 años no sabíamos la existencia de las galaxias. Pensábamos que éramos los únicos en el universo. Hace 2000 años pensábamos que éramos el centro del universo. Quizás en 1000 años más, ¿qué cosas vamos a saber que hoy día no conocemos? ¿Culpamos a la iglesia por atrasar la ciencia? En una parte de la historia sí. En una parte de la historia la iglesia fue culpable de estos avances importantes. Quizás la ciencia hubiera avanzado de forma más rápida, no se haya detenido, pero no podemos culpar a la iglesia porque el conocimiento es de todo, no podemos culpar 100% a la iglesia porque el conocimiento es universal, ¿ya? Y hay cosas que quizás en nuestra cultura occidental sí se detuvo, pero pensemos también en las otras culturas, en las culturas de China, por ejemplo, en las culturas orientales, que también son súper ricas en sus descubrimientos, que también tienen muchas cosas importantes que descubrieron. Ahí la Iglesia Católica no tuvo el impacto. Entonces, también podemos culparlo de cierta parte, pero la Iglesia no es culpable de todo, finalmente, de que nos hayamos atrasado 100 años. Pero al final, que son 100 años en nuestra historia universal. Ahora vamos a ver lo que puso Fabián. Profe, ¿usted cree que nosotros podamos ver algo épico que pasa en el planeta? ¿No le basta con una pandemia? ¿Un choque de algo, un meteorito, aliens, ovnis, algo así legendario? Yo creo que cuando pase lo vamos a asimilar tanto que lo mismo que estamos haciendo ahora. Estamos viendo una pandemia del tamaño que estamos viviendo ahora,
o el eclipse que también pasó, y va a pasar otro eclipse este año, en septiembre, octubre, que se va a ver solamente como desde la octava región para abajo. Son cosas épicas que pasan, pero, por ejemplo, los eclipses sí se pueden prever, pero cosas épicas, así como usted dice, que un meteorito o algo así, tenemos una pandemia que nos está haciendo cambiar la percepción que nosotros teníamos, ¿cierto? Sobre cómo nos comunicamos, cómo aprendemos, y estas cosas que son como épicas dentro de todo, nos hacen entender finalmente que tenemos que saber adaptarnos como especie, como humanos, y que nada está escrito, ¿cierto? Que no... El año pasado quizás pensábamos cómo iba a ser este año, pero acá estamos. Nada está escrito, ¿cierto? Sobrepoblación. Bueno, chicos, ha estado bien entretenida la conversación ahí, el paralelo de esta clase de cosmología, ahí con un poco haciendo el paralelismo con lo que estamos viviendo hoy en día, con lo que ustedes creen, con sus preguntas. Por ahí leí sobre un taller de astronomía. No sé si quién hacía ese taller de astronomía, pero podríamos impulsar un taller de astronomía por Zoom. Yo feliz de ser parte de ellos, así que la profe Carla lo hacía, mi antecesora. Podríamos hacerlo. Ahí podríamos empezar a buscar. No soy experto en hacer talleres, pero podemos improvisar algo de a poco entre todos. Yo feliz de poder aportar entre ellos. Recuerda que primer año que soy profe, así que tampoco me manejo tanto en cosas de talleres y cosas así, pero yo feliz de poder apañar con eso. Todo un profe jefe. Bueno, chicos, muchas gracias ahí por el apañe, muchas gracias por comentar activamente en el chat. Se hace mucho más entretenida hacer la clase así, claramente. Espero les haya gustado también la clase. Luego tenemos el taller, ¿no? Hay que planificarlo. Ahí yo creo que vamos a tener harta gente que va a estar interesada en el taller. Pero lo podemos planificar para las semanas que vienen, desde la próxima semana. Pero me tinca mucho. Yo creo que también de segundo medio tendríamos harta gente, porque de hecho también estoy viendo estos temas con segundo medio, y hay hartos cabros bien interesados por estas cosas de astronomía. Y bueno, ahora tenemos las preguntas de la clase. Como bien les dije, son 5 preguntas. Lo ideal es que podamos tener una charla después de la clase, ¿cierto? Se pueden meter de nuevo al mismo link 5 minutos después de que termine la clase y podemos seguir conversando de lo que quieran, sobre astronomía, sobre cosas así. Yo feliz de dedicarles ese tiempo. Entonces, la primera pregunta que tienen que responder, ojalá en su cuaderno, porque esto después lo van a tener que responder en un formulario que yo les voy a subir a, ¿cómo se llama? A Classroom. No Classroom TV, a Google Classroom. Es qué le pareció lo comentado durante la clase, ¿ya? Entonces acá es importante que si tienen un cuaderno o si están anotando en su celular, puedan anotar esta pregunta, que es qué le pareció lo comentado durante la clase. ¿Le gustó, no le gustó? Todo eso, ¿ya? Igual me gustaría que al menos una persona o 2 personas me comentaran qué le pareció lo visto durante la clase. Los micrófonos están abiertos, así que dele nomás. Los escucho. Profe, Dígame.
Y al final podemos considerar a Marvel como científico para poder sí o sí decir que el multiverso existe o no. Marvel no nos da... Marvel no nos da tanta evidencia científica para hacerlo. Pero sí pero sí nos gusta fantasear finalmente con esto del Spider-Verse o del multiverso, ¿cierto? ¿Quién más? ¿Quién más me cuenta qué le pareció la clase? ¿Ya? De los que hayan puesto atención, por favor. Después esta clase se sube a Facebook, ¿no es cierto? Sí, Porque como 20 minutos. Sí, Paulito, no te preocupes. Esta clase va a estar en Facebook después, ¿ya? No, pero estuvo bastante buena Bacán, bacán. Lo importante es que después respondan estas preguntas ustedes en el formulario, ¿ya? Con eso van a quedar que ustedes hicieron la actividad del día de hoy. Como bien les dije, la actividad tenía que ver si estuvieron en clase y no son preguntas como que tienen que investigar tanto. Profe, Dígame. si realmente en Rick y Morty no se teletransportan a otra dimensión para conocer a los Morty o a los Rick, sino que simplemente se teletransportan a otro punto en el universo. ¿Cómo? Entendí la mitad porque se me cortó como en la mitad. Espera un momento, que mi mamá está cosiendo. Ya, chicos, la segunda pregunta es, ¿qué preguntas te surgen después de lo expuesto? ¿Ya? Ahí en el formulario ustedes van a tener que responder como qué preguntas surgen después de lo expuesto. También podemos preguntarlo a Seba, qué nos trató de explicar recientemente. También puede ser parte de lo que de las preguntas que surgen. Son bromas, Seba. La tercera pregunta, Tranquilo, me cambié de pieza. la tercera pregunta que tienen que responder es ¿por qué creen que hay cosas que jamás podríamos responder y en qué se basan para indicar tal cosa? ¿Ya? Entonces, esto es todo basado con respecto a lo que hablamos durante la clase de hoy. La cuarta pregunta es ¿cuál es el rol que se le atribuye a las tecnologías a la comprensión del cosmos? Acá quizás pueden investigar un poquito más de estos avances tecnológicos de los que hablamos un poco para entender el conocimiento del universo como en los últimos 100 años. Y finalmente la última pregunta es ¿qué piensan de esta afirmación? Que es que no debemos imaginar que las ciencias llegaron a su fin y que tenemos las teorías definitivas sobre el universo. La larga historia de la ciencia nos muestra que las teorías siempre cambian. ¿Ya? Así que la actividad que les voy a subir a Classroom es esta, que responden a estas 5 preguntas. Yo les voy a poner un formulario ahí para que ustedes respondan. Y nada, así de, no sé si corta fue la clase, igual sí, son las 4:47. Espero les haya gustado. No se preocupe, Sergio, las preguntas van a estar ahí anotadas en el formulario, entonces ahí usted va y las responde nomás justo debajo de lo que sale. Espero les haya gustado, chicos y chicas. Y nada, con esto terminamos la materia de Cosmos. La próxima clase vamos a hacer una serie de preguntas que es más que nada evaluar qué cosas aprendieron durante la materia. ¿Ya? Va a ser como, lo vamos a responder en conjunto y ya la subsiguiente clase tendríamos una nueva unidad. Y ahí cambiaríamos completamente de unidad. Así que nada más, chicos. Un placer. Profe, Dígame. ¿qué será la nueva unidad? ¿De qué será? La nueva unidad, ahí va a tener que asistir a clases para poder saberlo. Es una pista, pues. Es parte de, no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. De hecho, lo tengo acá, pero ustedes no lo pueden ver. No la tiene ni planificada. Sí, lo tengo planificado, pero no me acuerdo exactamente. Pero imagínate que planifico 10 cursos distintos, así que acordarme bien de eso.
Ya, me acordé. Es de fuerzas. Vamos a entender las fuerzas que están en el universo. Más que nada en el universo, en la Tierra. Las fuerzas que rigen la Tierra. Ley de gravitación. Tensión. Todas esas fuerzas ahí, de eso se trata la siguiente materia. Vale. Ya, chicos, sería todo. A las 5 se pueden volver a conectar si quieren seguir conversando de cualquier tema. Yo feliz de conversar un ratito con ustedes. Y eso. Un abrazo gigante. Cuídense mucho, que descansen. Que tengan buen fin de semana. Disfruten con sus familias. Y no sé si escucharon el audio que mandé en el grupo, pero es importante que traten de ponerle atención a la última parte de ese audio medio largo que mandé en el grupo de WhatsApp. Así que, eso, chicos. Cuídense, un abrazo, los quiero, nos vemos el jueves. Hasta la próxima. Hasta la próxima.